Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Cuando en 2018 las primeras imágenes de Erkencikus Daydreamer irrumpieron en la programación, pocos podían imaginar que una historia concebida inicialmente como comedia romántica terminaría por moldear los sueños de toda una generación. Lo que sobre el papel parecía un argumento clásico, amores imprevistos, aspiraciones juveniles, celos y segundas oportunidades, se transformó en un fenómeno de audiencias gracias, sobre todo, a la energía magnética que emanaban sus protagonistas, Sanem y Can, encarnados con tal convicción por Demet Özdemir y Can Yaman que la frontera entre la interpretación y la verdad empezó a desdibujarse a ojos de millones. Desde los primeros capítulos, la relación entre ambos dejó de ser únicamente materia de guión para convertirse en un espectáculo paralelo. La complicidad en pantalla se replicaba en instantes fuera de cámaras, y aquellas miradas que parecían decir más de lo que las palabras permitían se convirtieron en el combustible que avivó la imaginación de los espectadores. No fue solo la química actoral lo que prendió la fascinación, la sutileza de los gestos, las sonrisas compartidas en entrevistas y la naturalidad con la que se buscaban el uno al otro en los descansos del rodaje contribuyeron a producir una sensación persistente de que tras la ficción latía una historia aún no contada. La repercusión de Erkencikus no conoció fronteras. Mientras las cadenas internacionales incorporaban la serie a su parrilla, audiencias en Italia, España, Argentina, India y otros tantos países se sumaban a un debate global. ¿Eran Can y Demet simplemente compañeros de profesión o existía entre ellos una intimidad más profunda, reservada a quienes vivieron a diario su convivencia creativa? En foros, secciones de entretenimiento y redes, esa duda se convirtió en una cuestión recurrente y en el hilo conductor de numerosas teorías que mezclaban deseo, admiración, y en ocasiones, esperanza. La propia conducta de los protagonistas, por su parte, no calmó las especulaciones. En diversas entrevistas, Can Yaman dejó entrever que su experiencia en el set adquiría matices especiales gracias a la presencia de su compañera. Mencionó cómo la sonrisa de Demet y su actitud aportaban al ambiente una ligereza y una confianza que, según afirmó, eran imprescindibles para afrontar las jornadas. Frases dichas con sencillez se transformaron en titulares y compartidos virales, y muchos seguidores interpretaron esas manifestaciones como indicios de un vínculo que trascendía lo profesional. Demet Özdemir, por su lado, tampoco rehuyó elogios hacia Can, resaltando en múltiples ocasiones su profesionalidad, su firmeza ante las exigencias del rodaje y la forma en que su presencia le confería seguridad ante escenas complejas. Tales declaraciones, lejos de disipar el misterio, fueron leídas por la prensa como gestos que aludían a afectos más hondos. La materia prima del rumor se alimentaba tanto de lo dicho como de lo no dicho, de silencios que en ocasiones resultan más elocuentes que las confesiones. Los seguidores más acérrimos practicaron con afán una especie de periodismo amateur. Altamente atentos a cualquier evidencia, interpretaron una foto, un me gusta, una reacción pública o un comentario ambiguo como piezas de un rompecabezas destinado a probar la existencia de un idilio oculto. Las redes sociales se convirtieron en archivos sentimentales donde se compilaban cronologías, comparativas y análisis de comportamiento. Para ellos, cada interacción mantenía viva la esperanza de que la historia que veían en la pantalla tuviera un reflejo verdadero fuera de ella. Consciente del interés masivo, y quizás de las consecuencias que una confirmación pública podría acarrear, la pareja protagonista optó por no suministrar certezas. Ni una declaración rotunda de amor ni una negación tajante llegaron a formalizar la relación en los medios, y en ese equilibrio deliberado, entre lo que se muestra y lo que se reserva, se gestó una estrategia de misterio que, inevitablemente, alimentó el fenómeno. Mantener la ambigüedad no solo preservó la intimidad de ambos, sino que también prolongó la fascinación del público, que convirtió la duda en un motor para la conversación continua.
Al concluir la serie, la vida profesional de ambos transitó por derroteros distintos, aunque igual de notables. Can Yaman extendió su actividad hacia mercados internacionales, consolidándose en Italia y participando en proyectos que reforzaron su presencia europea, mientras que Demet Özdemir prefirió profundizar su carrera en el ámbito turco, demostrando versatilidad en papeles que exigían tanto comedia como registros dramáticos. Esa separación geográfica y profesional no borró la impronta que dejaron en la memoria colectiva. Por el contrario, reforzó la leyenda, una pareja cuya fuerza dramática parecía resistir el paso del tiempo. Compañeros de rodaje y personas cercanas describieron una relación de trabajo fundada en el respeto y la camaradería. Relatan que la atmósfera positiva que generaban contribuyó al rendimiento del equipo y a la calidad del producto final. Esos testimonios, a su vez, han servido para equilibrar las interpretaciones más románticas. Para muchos, lo que hubo fue un afecto sincero, manifestado en apoyo mutuo y en complicidad profesional, sin que eso necesariamente implique la existencia de un romance secreto. Hoy, varios años después del último capítulo emitido, la interrogante permanece abierta. Cada aparición pública, cada pareja que acompaña a Can en una alfombra roja o cada nueva relación conocida de Demet reaviva el interés y obliga a nuevas comparaciones. Lo que para algunos fue un amor en ciernes, para otros nunca pasó de ser la más exquisita demostración de afinidad profesional. Y quizá esa indeterminación sea la parte más perdurable de su legado, una historia cuya fuerza reside tanto en la interpretación como en la posibilidad misma de soñar con algo más allá de las luces del set. Queridos seguidores de MR Magazine, queremos escucharos. ¿Pensáis que entre Can Yaman y Demet Özdemir hubo un vínculo romántico fuera de cámaras, o creéis que asistimos a la representación más brillante de una amistad profunda y profesional? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios y contadnos también qué otras estrellas turcas os gustaría que investigáramos en nuestros próximos reportajes. No olvidéis apoyar el canal, suscríbete a MR Magazine, pulsa unirse, para formar parte de nuestra comunidad de miembros y así ayudarnos a producir contenido más exclusivo, y, por supuesto, dale like y comenta para que más aficionados puedan participar en esta conversación. Al final, la historia de Erkenci-Kuş y la relación entre sus protagonistas nos recuerda que la ficción tiene el poder de instalar en el imaginario colectivo preguntas que no siempre encuentran respuesta, que a veces la verdad es menos importante que la emoción que suscita, y que, en el terreno de las celebridades, la frontera entre lo que se vive y lo que se interpreta permanecerá, probablemente, deliberadamente borrosa. En MR Magazine seguiremos atentos a cada gesto, a cada palabra y a cada reaparición pública, porque son esos detalles los que alimentan los relatos que vosotros, nuestra audiencia, más deseáis leer. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.